Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Damos gracias al Señor por la bendición de estar una vez más. Y este va a ser el episodio 11, con el tema Se aproxima nuevo orden mundial. Ese es el tema. Tiene que ver un poco con... En algunos de los episodios anteriores, 2, 3, 4 episodios, 5 episodios atrás, hicimos ver cuando de la identidad digital que va a ser el sistema con el cual se va a implementar el control total. Pero en este mundo, amados hermanos, que como Cristo lo dijo, que el mundo entero está bajo el maligno, nunca más que en este tiempo, que estamos, los últimos tiempos, porque de acuerdo a las profecías, hermanos, como lo he dicho otras veces, y voy a volver a decirlo como una confirmación, el término de la era cristiana será en el momento en que venga Cristo a buscar a su pueblo en el arrebatamiento. Y de acuerdo al cumplimiento de las profecías debería ser entre los próximos 15 a 30 años, ya en ese margen. Porque eso coincide, hermano, también con una profecía de Enoch, el que fue arrebatado antes del 300 años antes del diluvio, en el cual él profetiza en su libro, que está escrito y que está tengo entendido que está guardado en la biblioteca de Alejandría, en Egipto. Es un libro que fue encontrado allá por 1850 en un viejo monasterio de Etiopía, y con escrito en arameo y con una copia traducida al etíope. Y entre las muchas profecías, él anuncia que desde la caída de Adán hasta el juicio final, que será después del milenio, serán 7000 años. Y en el orden de las cosas, él anuncia que el arrebatamiento sería dentro de la primera mitad del siglo XXI. El siglo en que estamos. Estamos en el 2024, por lo tanto faltan 26 años y medio prácticamente, 26 años, 25 años y medio, eso es, para que se llegara al año 2050. Entonces, por eso, hermano, yo doy ese margen, mínimo 15, 25, 30 años más. En ese margen debería ser, ¿ya? ¿Por qué? Porque esa profecía se va a cumplir, hermanos, ¿ya? Y por lo tanto eso significa, hermanitos, que nunca como ahora, en los tiempos que estamos, ahora sí que estamos en los últimos tiempos. Prácticamente en lo que va, sobre todo en los últimos 30, 40 años, todo cambió tanto, hermano. El cambio en el Evangelio, el cambio en la doctrina del año 80 para acá. Estamos hablando de 40, 44 años. Y cómo la vorágine, hermanos, de la ciencia, ¿ya? Y el capitalismo, el poder del dinero. Y bueno, hemos dado a saber la situación de Estados Unidos y de muchos países, pero hay nunca como ahora, hermanos, se está viendo con mayor claridad cómo la obra de Satanás, que ha destruido el Evangelio de Cristo, no porque tenga tanto poder para hacerlo, sino por culpa de los hombres, hermanos. ¿Ya? ¿Ya? Ese es el tema. El hombre es el que le permite a Satanás tener tanto dominio dentro del Evangelio. ¿Ya? Porque Dios no ha levantado a los mercaderes, Dios no ha levantado siervos de él afanados en las riquezas y cambiando la palabra para poder justificar la prosperidad. No,
No, no son hombres de Dios. El hombre de Dios va siempre darle énfasis a la verdad de Cristo y de los apóstoles. Y de los profetas, que son los tres fundamentos que Dios Padre Celestial colocó en este tiempo, la era cristiana. Y como decía, hermano, nunca como ahora se está viendo cuán grande es el poder del dinero y la mentalidad en los hombres cuyo propósito, hermanos, es el afán del dinero. ¿Ya? Los hombres más ricos del mundo, lo único que quieren es más riqueza. No importa a quienes destruyan, no importa cuántos millones de seres humanos tengan que morir, pero ellos quieren tener el control de todo. Sin ir más lejos, aunque lo he hecho ver en otros pasajes, pero el caso de Ucrania, hermano, ¿ya? Es increíble, hermano. Hace 3, 4 días, miércoles, jueves creo que fue, o martes y miércoles fue, ahora en Estados Unidos fue esa gran reunión de los miembros de la OTAN y todo eso. 75 años, o sea, desde 1949, cuando se formó la OTAN, ¿ya? Y que ha ido creciendo. Y hace 2 años y medio, hermano, 2 años y medio atrás, cuando empezó la guerra en Ucrania, fue increíble porque Rusia no quería ir a no quería guerra, presentó un plan de paz ahí en la OTAN y en las Naciones Unidas. Pero ¿qué pasó? Que el mismo primer ministro de Inglaterra, que en ese momento era Boris Johnson, ¿ya? Y otros más aconsejaron a Zelensky, el presidente de Ucrania, que fuera nomás a la guerra y que no aceptara la propuesta de paz de Rusia y que no se preocupara porque ellos lo iban a apoyar en todo. Y así empezó la guerra, que ya lleva un año, fue en febrero del 22, lleva 2 años, 4 meses, prácticamente. Entonces, hermanos, ¿y por qué? Como lo he dicho en otros capítulos, ¿ya? Hay que vender armas, hay que promover guerras, porque de esa manera los países compran armas, y el gran propósito del capitalismo actual, hermano, de Occidente, ¿no? ¿Ya? Sobre todo Occidente, toda Europa y Estados Unidos y Canadá, ¿ya? Porque México y Centroamérica y Sudamérica prácticamente no están unidos a ellos, ¿ya? Ni políticamente, sí con relaciones como países, como naciones, pero no en la política como está el caso de las Naciones Unidas y la OTAN. Entonces, hermano, ¿qué es lo que pasa? Que mire, hermano, está reconocido. Ya yo he escuchado, he conocido a muchas personas, verdadera eminencia en doctores en ciencias políticas, especialistas en todo lo que tiene que ver armamento, en política internacional. La política internacional, las ciencias políticas es todo lo que tiene que ver con las relaciones entre los países, ¿ya? Pero también existe la geopolítica, que ahí ya encierra toda la situación del país. Y muchos expertos, muchos de ellos doctores, decanos en universidades, profesores en universidades, ¿ya? Y muchos de ellos, de los que son especialistas en todo lo que tiene que ver con armamento, lo han dicho. Rusia es el país más poderoso del mundo. Y se ha dado a saber que Estados Unidos no tiene misiles supersónicos nucleares. No los tiene, ¿ya? Sin embargo, Rusia tiene 4 tipos de esos misiles, ya que pueden elevarse sobre los 20.000 kilómetros de altura y volar hasta 20 veces la velocidad de la luz, la velocidad del sonido, que son 1.200 kilómetros. Por lo tanto, estamos hablando de 20 veces, estamos hablando
de 30 y más de 30.000 kilómetros por hora. Por lo tanto, no hay ningún sistema de misiles que pueda alcanzarlo y llegar a alcanzarlo y destruirlo. ¿Ya? Pero aún así, si Putin, el presidente de Rusia, fuera un hombre sanguinario, como otros, como el caso de Israel en Gaza, porque ahí sí, hermanos, que ha sido terrible. ¿Y qué pasa, hermanos? Las Naciones Unidas, hay organizaciones, hay leyes. Nadie ha hecho nada, hermanos. Nadie ha hecho nada. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en las Naciones Unidas y en la OTAN hay muchos capitalistas, hermanos, que les interesa que haya guerras porque así ellos venden armas y ganan más millones de dólares. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa, hermano? Que ahora, con esta conferencia que hubo en Estados Unidos, martes, miércoles y jueves, o miércoles y jueves, acordaron, hermanos, de seguir adelante y hacer todo lo posible por aplastar a Rusia. Porque mientras la batalla de Ucrania continúe, están aniquilando de alguna manera a Rusia. Pero no van a poder, hermano, no van a poder. Porque mire, hermano, Ucrania siempre, porque todo esto, hermano, se mueve mucho dinero, mucho dinero. Zelensky, el presidente de Ucrania, ¿ya? Era un actor, un hombre de clase media, un actor que tenía su show, ¿ya? Y como era de mentalidad neonazi, unidos los neonazistas, y por ahí, bueno, ahí hay que alguien, y como el hombre tiene su personalidad, bueno, fue puesto al frente y llegó incluso a ser presidente de Ucrania. ¿Ya? Y resulta, hermano, que estos días nomás fotografiaron a la esposa de él bajándose de un auto, creo que era un Bugatti, si no me equivoco, de 4,5 millones de dólares, un deportivo. ¿Ya? ¿Y de dónde? ¿De dónde? ¿De dónde él va a sacar 4,5 millones de dólares para comprarse un auto de ese valor? Y vieron, y la fotografiaron, hermano, en YouTube, salió ayer o anteayer, lo vi, y resulta, hermano, que, ¿y de dónde? ¿Ya? Está reconocido que ha robado mucho dinero de los aportes, ¿ya? Incluso armas que regalaron para Ucrania, nunca llegaron a Ucrania porque las vendieron al mercado negro, que se llama. Porque ahí hay mucha corrupción. Incluso hay personeros de las Naciones Unidas que han dicho que es imposible que Ucrania pertenezca a la OTAN porque hay mucha corrupción. Bueno, pero hay otros que sí. Hay otros que sí quieren. ¿Por qué? Porque mientras Ucrania luche por pertenecer a la OTAN, la guerra va a continuar. Porque es algo que políticamente y estratégicamente a Rusia no le conviene que Ucrania pase, porque Ucrania, en la parte sur de Ucrania está el Mar Muerto. Y ahí también Rusia tiene territorio que tiene que ver, que termina ahí en ese mar. ¿Y cuál es el tema? Porque un tercio de Ucrania del este, Ucrania siempre perteneció, o sea, hasta el año 91 perteneció a la Unión Soviética. Cuando se terminó la Unión Soviética, hubieron territorios que se separaron de Rusia: Estonia, Lituania, Georgia, Ucrania, y resulta que ahí se originó un montón de cosas, ¿ya? Pero sucede, hermano, que a mí me sorprende, ¿ya? Ucrania sabía que no tenía cómo hacerle frente a Rusia. Si usted conoce el mapa de América del Sur, es como si Uruguay o Paraguay le declarara la guerra a Brasil. ¿Ya? Uruguay y Paraguay son dos países tremendamente chicos, son los dos países más chicos de América del Sur.
y ninguno de los dos tienen capacidad para ir a una guerra con Brasil. Imagínense que uno de los dos países le declara la guerra a Brasil. Todo el mundo entendería que no tienen cómo ganar. Y eso pasaba con Ucrania. Pero como por política Ucrania, resulta que en toda la parte este de Ucrania, como por 100 kilómetros de ancho, esa franja, 100 kilómetros de ancho, como por 300, 400 kilómetros de norte a sur, ahí había mucho pueblo de gente rusa, porque Ucrania siempre, por muchos años, perteneció a la Unión Soviética. Y esos pueblos, pura gente rusa, y resulta que Ucrania prohibió el idioma, prohibió que en los colegios se enseñara el ruso, porque ahí hay que, incluso en el 2014, hermano, ahí hubo una especie de guerrilla, ya, porque mataron a muchos de esos pueblos solamente por ser rusos. Entonces, en estos días, hermano, al ver las declaraciones de secretarios de la OTAN, de jefes, de distintos, ¿cómo, hermano? Y ahí yo puedo ver la obra de Satanás en el dominio, en la mente de las personas. Gente profesional, gente estudiado, todas esas personas son profesionales de alta envergadura en educación. Muchos de ellos doctores en ciencias políticas, capacitados para ser diplomáticos en cualquier país del mundo. Sin embargo, hermano, aún así, una mentalidad tan pobre, de tanta decadencia moral, hermano, que lo único que quieren es guerra. Porque hay un poder que los tiene ahí, hermano. Por ejemplo, y no solamente esto, porque el propósito de la OTAN, hermanos, es seguir creciendo hacia Oriente, ¿ya? Y por ejemplo, uno de los personajes de la OTAN, de apellido Borrell, Josep Borrell, dio a saber el jueves que ella que llamó a reprogramar a África por su amor a Rusia. ¿Qué significa, hermano, reprogramar? ¿Ya? El control. El control. África, hermanos, es el continente donde hay más pobreza. Y no porque los países como territorios sean pobres. Si allá hay grandes minerales, hermanos, grandes yacimientos de minerales, es porque el poder imperialista de Estados Unidos, Alemania, Francia, Inglaterra, esos 4 países principalmente, han usufructado, les han robado, con la promesa de que los van a ayudar, pero ahí usted ve, hermano, más de 2 millones de niños muriendo de hambre todos los años. Y a ellos no les interesa eso porque lo único que quieren es llevarse el oro, el petróleo, diamantes, oro, plata, piedras preciosas, cobre y otros metales más. ¿Ya? Entonces, ahí usted ve, hermano, un personaje de la OTAN, de Naciones Unidas, Josep Borrell, dijo que hay que reprogramar a África por su amor a Rusia. Porque la mayoría de los países africanos están alejándose de Estados Unidos, cansados del atropello, del robo al que han sido sometidos, y están uniéndose a Rusia y a China. Y algunos de ellos ya están perteneciendo a los BRICS. Una organización que hace unos años se formó. Y, amados hermanos, en el tiempo que estamos de aquí a la venida del Señor, y está muy pronto a comenzar, ahí se va a ver el control total bajo uno de los 2 órdenes mundiales. ¿Ya? De hecho, el presidente de China, Xi Jinping, y también el presidente de Rusia han hablado de que lo que ellos pretenden es realizar un nuevo orden mundial a través de los BRIC. BRIC es la sigla de los 5 países que decidieron encabezar esto.
BRIC, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Y ya hay como 20 países que se han unido y van a seguir uniéndose. Ya. Ahora, todo la otra parte, hermano, ese es uno de los nuevos orden mundial. Pero el gran orden mundial y que va a ejercer mucho daño, sobre todo a países como acá en América, es el orden mundial que está preparado por el capitalismo norteamericano y europeo, ¿ya? Cuyo propósito es controlar el mundo. Ahora, hay una situación, hermanos, en Oriente, ¿ya? Está India, China, ahora también, bueno, Corea, Vietnam, también, hermanos, ya Arabia Saudita, que era muy unido a Estados Unidos en el control del petróleo, ya cortó toda relación con Estados Unidos y se está uniendo al bloque de Oriente, ¿ya? ¿Por qué? Porque todos los gobiernos, o casi todo, yo espero que el gobierno de Chile esté al tanto de esto, se aproxima, hermano, la caída de Estados Unidos. Pero como el capitalismo, así como a veces los pobres somos unidos, el capitalismo también es unido. Va a ser una hecatombe que va a durar 2 o 3 años, hermano. Cuando Estados Unidos caiga, va a caer el dólar y muchos países y muchas empresas van a tener grandes problemas porque el dólar va a perder todo valor, ¿ya? Los países de Oriente, los que ya organizaron el BRIC y están preparando, todavía no está claro si va a ser la moneda china o la rusa la que va a estar al frente, o van a crear un billete especial, ¿ya? A lo mejor el billete, así como existe el dólar, el euro, a lo mejor se va a llamar BRIC, ¿ya? Para descartar completamente trabajar con dólares, ¿ya? Entonces, el control, ¿ya? El nuevo orden mundial que a nosotros, hermanos, los cristianos, nos va a perjudicar, no es lo que está haciendo Rusia, China, India, no. Es el otro, hermano, el de Occidente. Toda Europa, Estados Unidos y Canadá. Porque ellos, hermanos, son los que tienen ya prácticamente todo listo para controlar el mundo. Por eso, hermanos, Josep Borrell, que es de las Naciones Unidas y tiene que ver también con la OTAN, y es uno de los que quiere seguir con las guerras, porque son nombres puestos. Los poderes, hermanos, contratan, así como en Francia, la familia Rothschild, que son judíos sionistas, como 20 años atrás, levantaron a un joven en la política, que es Emmanuel Macron, y que es el actual presidente de Francia, aunque tiene muchos problemas políticos en este momento, ¿ya? Y así, otros, igual. Porque hay otro, el secretario de la OTAN, de apellido Stoltenberg, que ya terminó su ciclo y pusieron a otro. Y bueno, y el que pusieron, hermano, viene con la misma mentalidad: aplastar a Rusia. ¿Por qué? Porque el capitalismo, hermano, quiere tener todas las riquezas del mundo. Y como, voy a volver a decirlo, Rusia en este momento tiene las grandes reservas de petróleo, de gas, oro, plata, cobre, diamantes y otros minerales. Entonces, además que tiene 8 o 10 millones de bosques, ¿ya? Que es la madera en todo el mundo es un gran tesoro. Además de carbón, ¿ya? También. Entonces, hermano, el propósito
es ese. Por eso Josep Borrell llamó a reprogramar África, porque ellos tienen un programa para África, para Europa, para América, Centroamérica y América del Sur. Pero como los países africanos, hermano, cansados de soportar el pie encima de los capitalistas de Occidente, ellos están buscando, hermano, muchos de ellos están buscando el apoyo de China, de Rusia y también de la India. Entonces, el orden mundial, hermano, que nos va a perjudicar a nosotros, sobre todo los cristianos, que son los que van a imponer, ya, hermano, hace como 2 meses, de hecho hay un episodio grabado donde dice que el Parlamento y Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, ya se levantaron contra Jesucristo. ¿Por qué? Porque declararon a Jesucristo y al Nuevo Testamento, o sea, más que a Jesucristo mismo, sino para el Nuevo Testamento, pero en el fondo es lo mismo, como antisemita, porque en el Nuevo Testamento está claro que los israelitas son los que mataron, que crucificaron a Jesucristo. Entonces, ellos no quieren cargar con esa cruz, ¿ya? Por eso Joe Biden lanzó, más o menos 2 meses atrás, o 2 meses y 3 meses, lanzó un proyecto al Congreso y declararon al Nuevo Testamento como antisemita. Eso significa antijudío, anti-israelita, ¿ya? Y tiene que ver, hermanos, con la persecución que viene al pueblo de Dios. Si esto, hermanos, por eso, hermanos, y puedo entender y doy gracias a Dios, porque Dios, 33 años atrás, el 16 de enero del 91, bendito Dios, bueno, se cumplieron 34 años ya. Cuando Dios, en su gran amor y misericordia, en visión de sueño, envió un ángel, el que me enseñó los misterios más maravillosos. Y por si algún hermano, esta Biblia, hermano, es la Biblia que yo usaba en ese tiempo. Y esta Biblia estuvo en sus manos. Y él fue el que me dijo, apártate de toda la teología. No sigas a ninguno de ellos porque no son puestos por el Señor. No te cansen de leer las enseñanzas de Cristo y de los apóstoles porque ahí está todo. Bendito Dios. Entonces, alguien una vez, un pastor me dijo, y bueno, ¿y por qué Dios le dio esto a usted y por qué a los demás no? Bueno, Dios es soberano y hace como Él quiere, ¿ya? Y Dios me sujetó hasta el año 2020, hermano, en que, como lo he dicho, esto yo lo pude haber hecho 20 años atrás, 30 años atrás, lo que estamos haciendo en estos últimos 3 años. Sin embargo, hermano, no fue así, porque Dios me sujetó. Porque las cosas son en el tiempo de Dios, hermano. Entonces, a mí Dios me hizo antiteólogo. Y me puso, hermano, por eso esto, en defensa de la verdad. Y no me interesa, hermanos, yo he dicho, a quien lo he dicho, ¿ya? Respecto a la guerra de Israel con Gaza, he dicho que es un genocidio, ¿ya? Ahora, hermano, he llamado a todos los teólogos instrumentos de Satanás. Y he puesto en su lugar a muchos obispos y pastores que se dejaron de seguir a Cristo y se volcaron a seguir a los teólogos y dejaron de ser cristianos y el gran juicio de Dios caerá sobre ellos. Ahora, si alguien se levanta contra mí y me demandan por algún motivo, gloria a Dios por ello. Yo ya tengo 73 años, hermano. Mi hijo mayor tiene 45, mi hijo menor ya tiene 30, ahora en agosto va a cumplir 31. Él ya salió de la universidad, está trabajando, ya, gracias a Dios. Entonces, por lo tanto, si tengo que morir por causa de esto, gloria a Dios por ello. ¿Me entiende? Porque
Mi única responsabilidad es seguir al frente en mi hogar con mi compañera y dar a conocer la verdad de lo que está escrito conforme a lo que de Dios he recibido. Entonces, hermano, no temo morir por la causa de Cristo. Sería una grande bendición, porque entonces sería un mártir más. Y entonces mi alma sería de inmediato arrebatada a los cielos. No sería llevada a dormir. En algún momento, hermano, vamos a hacer un episodio donde vamos a dar a conocer que el que muere de muerte natural, accidente, vejez, el alma no va al cielo. Ese es un engaño terrible, hermano, emanado del Vaticano muchos siglos atrás, y que los teólogos lo tomaron como una verdad, y hoy día cuando alguien muere, lo primero, no, si ya está en el cielo. Nadie va al cielo, hermano. Cristo viene a buscarnos por eso, y por eso habrá resurrección. Bendito Dios, esa es la obra de Satanás. Entonces, hermano, nosotros tenemos que prepararnos, porque viene, hermano, el momento en que caiga el dólar, y que como en algún episodio está, creo que el episodio 1 o 2, la caída de Estados Unidos será hecatombe. La mano de Dios, por supuesto, porque todo lo malo, hermano, todo lo malo para el mundo sale de Estados Unidos. Por eso yo de saber que Estados Unidos políticamente era la casa de Satanás más grande de la tierra, en lo político. Y en lo religioso, la casa más grande de Satanás es el Vaticano. Bendito Dios. Entonces, porque ahí, hermano, comienza la gran tribulación. Mucha escasez de trabajo, mucha necesidad. Pero eso, hermanos, sería dentro de los próximos 5 años, porque cuando eso pase, hermano, Dios ya va a tener unido a su pueblo, y Dios está uniendo a su pueblo, hermano. Está uniendo a su pueblo. Los pastores que no se volcaron a seguir a los teólogos, que han sido fieles a Cristo, y que Dios también los sujetó, Dios los está uniendo, porque ellos van a encabezar el verdadero evangelio de Cristo. Desde octubre, noviembre del año 2000, o sea, 24 años atrás, tengo en mi mente y aún no lo he dado a conocer. Tengo, hermanos, el nombre, cómo se va a llamar la iglesia. Cuando el día que eso comienza, ahí lo voy a dar a conocer. Y días atrás, hermano, buscando en unas carpetas, tengo muchas cosas escritas, ¿ya? Que las escribí 25, 30 años atrás, 20, 18, 15 años atrás. Y no me acordaba que las tenía escritas, hermano. Y me encuentro con que tengo escrito los estatutos doctrinales de esa iglesia. No me acordaba, hermano, que los había escrito, bendito Dios. Y eso es Dios el que sujeta, hermano, para evitar la vanidad, hermano. La vanidad. ¿Ya? Bendito Dios. Entonces, hermanitos, ¿por qué digo esto? Porque el orden mundial que viene bajo la mano de Estados Unidos, Canadá y toda Europa, ellos son los que van a imponer, hermano, y que están unidos religiosamente al Vaticano, ¿ya? Y ahí también van a estar unidos, hermano, sobre todo el pueblo judío sionista, ¿ya? Por lo tanto, hermano, el Evangelio de Cristo va a ser perseguido, ¿ya? La identidad digital, y ya lo di a conocer en episodios anteriores, ese va a ser el sistema, por darle un nombre, de cómo va a ser controlado el ser humano. ¿Ya?
el control total, ¿ya? En lo político, en lo social y en lo religioso. Pero aparte de eso, hermano, está el otro orden mundial que se está levantando, encabezado por Rusia, China, India y muchos países, Brasil en América, y hay otros países que también ya se van a unir, pronto se va a unir México, tengo entendido que Bolivia ya Venezuela y varios países más de África y del Oriente. Está también, luego se va a unir Turquía, ¿ya? Que pertenece a las Naciones Unidas, pero no está incluido en la OTAN, ¿ya? No pertenece a la OTAN. Bendito Dios. Entonces, hermano, ahora, sucede, hermano, que esto tiene que ver también con el orden mundial que va a estar encabezado por Estados Unidos, Europa e Israel, principalmente. Ese orden es el que va a controlar religiosamente y en cuanto a lo político, a todo el occidente. Y yo espero, hermanos, que en algún momento, ojalá un gobierno, no sé, en los próximos gobiernos de Chile, ojalá pertenezcan al BRIC y no al lado de Estados Unidos, porque el problema va a ser muy grande, hermano. Entonces, pero eso, yo hablo muchas veces, he hablado de política, pero no estoy metido en la política, que es distinto. Entonces, hermanito, ese orden mundial de Oriente no tiene nada que ver con la política aplastante de todo Occidente. ¿Ya? En algún capítulo de saber que el anticristo, o episodio, que el anticristo sería un judío sionista. Ese capítulo está, hermano. ¿Ya? Que el anticristo sería un judío sionista. ¿Por qué? Porque el anticristo, hermano, va a estar en Jerusalén. Y tenemos que entender, hermano, que Israel nunca se va a dejar gobernar por alguien que no sea judío. ¿Ya? Puede ser, hermano, es de seguro que actualmente o es un niño o es un joven, supuestamente hijo de alguna de las familias millonarias y muy respetadas en el mundo judío. Tal vez viviendo en Europa o en mismo Estados Unidos. ¿Ya? Y conocido o reconocido por todos. ¿Ya? ¿Por qué, hermano? Porque unos 3, 5, 7 años después del arrebatamiento, ¿ya? Viene la batalla del Armagedón. Ahí es cuando... Y Gog y Magog, hermanos, no vuelvo a decirlo, no es ni Rusia ni China. Gog y Magog es Europa y Estados Unidos con Canadá. Porque ellos, hermanos, unidos al pueblo Israel, van a guerrear contra el ejército celestial en la batalla del Armagedón. Entonces está claro, hermano, Israel con Estados Unidos están así, ¿ya? De hecho, Biden, el presidente de Estados Unidos, es judío sionista, ¿ya? Yo anhelo, hermanos, que en las próximas elecciones de noviembre gane Donald Trump. ¿Ya? Porque el señor Biden tiene grandes problemas porque su situación por su edad, hermano, tiene problemas de demencia senil, que se llama. ¿Ya? Lamentablemente. ¿Ya? Y a mí no me gusta Donald Trump porque a mí no me gusta, hermano, por mi punto de vista cristiano, no me gustan los hombres racistas, arribistas y clasistas. Y el señor Donald Trump, hermano, es así, es racista, clasista y arribista. Es tal, hermano, que él está dentro de los 10 hombres más millonarios de Estados Unidos, ¿ya? Y como él no es judío sionista, y es un hombre que tiene
que tiene su personalidad, criado en la riqueza, por lo tanto no es fácil manejarlo. No así como al señor Joe Biden. El señor Joe Biden fue puesto como presidente, y como muchos más, por los poderes económicos de Estados Unidos, ¿ya? Por eso es lo único que ha promovido en sus 3 años y medio que ya de gobierno, ha promovido guerra, ¿ya? Pero resulta, hermano, que el señor Donald Trump es un estadista, lo reconozco, es un visionario, ¿ya? Un visionario, ¿ya? Y por eso es reconocido, hermano. Pero a él, los poderes económicos no lo pueden manipular, porque él tiene su personalidad, tiene sus valores como millonario, ¿ya? ¿Ya? Entonces, porque si ganara Joe Biden, hermano, más que seguro que en su próximo, tal vez a fin de año o el próximo año, hermano, estaríamos dentro de una tercera guerra mundial. Y Donald Trump no quiere eso. Donald Trump incluso quiere modificar la política de la OTAN. Él ya dijo que Rusia tenía toda la razón porque la OTAN le había mentido y que a Rusia no le convenía que Ucrania perteneciera a la OTAN. ¿Ya? Entonces, hermanos, eso tiene que ver con la política, pero también tiene que ver con esto, el nuevo orden mundial. Y nosotros, hermanos, tenemos que prepararnos para los tiempos que vienen. Usted, hermanito, como lo he dicho varias veces, si aún usted está siguiendo a algún teólogo, descártelo, hermano, olvídese, empápese, no se canse de... Porque si usted conoce bien las enseñanzas de Cristo, es de la única manera que se va a dar cuenta cuando incluso en el púlpito de su iglesia, a donde se congrega, hay un engañador. ¿Ya? Porque la obra de Satanás, hermano, a través de la teología es cambiar las enseñanzas de Cristo. Que la gran tribulación es después del arrebatamiento, que la marca de la bestia es después del arrebatamiento, que después del arrebatamiento los 144.000 van a predicar y recorrer el mundo predicando el Evangelio. Hermano, Satanás, yo me imagino a Satanás sentado, echado atrás, hermano, enfermo de riéndose. ¿Cómo domina a los teólogos para levantarlos en contra de la verdad de Cristo? Si usted lee San Juan y San Mateo, hermano, le va a quedar claro. La gran tribulación es antes del arrebatamiento, San Mateo 24, incluso en Marcos 13 también, que la marca de la bestia es antes del arrebatamiento, ¿ya? Tiene que ver con la obra del anticristo, ¿ya? La multitud vestida de ropa blanca, hermano, somos nosotros. Yo lo he dicho en otros capítulos o episodios, hermano, pero bueno es que lo vuelva a repetir porque resulta, hermano, que el pueblo de Dios, hay mucho pueblo de Dios engañado, hermano, engañado. Si le aseguro, hermano, en el nombre del Señor lo digo, 2/3, por lo menos 2/3 de los que están ejerciendo el pastorado en este tiempo no han sido puestos por el Señor, ¿ya? Por lo tanto no son siervos de Dios, ¿ya? Porque, como lo dicen otros, o somos de Dios o somos de Satanás. Y no hay una tercera alternativa. Por eso Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. No creer si su pastor, hermano, hizo el curso de teología, cuide, hermano, lo que su propio pastor le enseña. Porque si su pastor, hermano, le está mintiendo respecto de lo que Cristo enseña, la verdad de Dios lo autoriza para irse de la iglesia y buscar otro lugar donde congregarse. Bendito Dios. ¿Ya? Solamente por ese motivo un hombre debe irse de la iglesia. ¿Ya? Porque quiere que le enseñen la verdad. Pero usted, hermano, tiene esta bendita palabra. Conozca la verdad de Cristo leyendo San Juan, San Mateo.
es necesario, hermano, porque hoy día hay muchos instrumentos de Satanás en los púlpitos. Que Satanás no tiene poderes, que Satanás está vencido. Oh, hermano, me duele el alma, hermano. Me duele el alma. ¿Y cuántos hermanos hoy día en las congregaciones empieza el coro a cantar y dan 3, 4, 5 pasos, salen adelante y se ponen a danzar? Instrumentos de Satanás, bajo el espíritu del anticristo, burlándose del Espíritu Santo, imitando los dones de Dios. Bendito Dios. Eso significa que en esa iglesia, sea obispo, sea pastor, no tiene nada de Dios. Al contrario, lo único que tiene, la venda de Satanás puesta y el cordel de Satanás puesto al cuello. Porque ese hombre en su iglesia hace lo que Satanás así le ordena. Y ahí se cumple, hermano, lo que enseña el apóstol Pablo. El inicuo que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces, hermanito, atentos a, como dicen por ahí los jóvenes, atentos a la jugada, hermano. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué, hermano, sentí de parte del Señor de aclarar esto? Porque tanto el presidente de Rusia, Vladimir Putin, como el señor Xi Jinping, presidente de China, ambos han hablado de crear un nuevo orden. Entonces por ahí, hermano, ya apareció un famoso teólogo, hermano, hablando de que Rusia y China, hermano, van a levantar un nuevo orden mundial y van a aplicar el control total. No, hermano, el control total es de Occidente. ¿Ya? Y de hecho, hermanos, en la batalla del Armagedón, muchos países de Europa van a ser exterminados. Porque, imagínense, hermano, el miércoles o jueves, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que en Estados Unidos estaba empezando a fabricar misiles que no tiene, que son misiles nucleares supersónicos. Y por allá por el 2026 instalarían unas bases en Alemania. ¿Ya? Y eso si llega a producirse eso, va a crear grandes problemas, hermano, porque esos misiles, hermano, son capaces de ir a distancias mayores a 2000 kilómetros. Corea, hermano, tiene muchos de esos. China también lo está fabricando. Y Rusia tiene muchos de esos. ¿Ya? Estados Unidos no tiene misiles de esos, pero lo están empezando a fabricar. Y además que son muy caros, hermano. ¿Ya? Entonces, todo eso, hermano, va a generar estos grandes problemas, ¿ya? Entonces, para que usted, hermanito, hermanita, tenga claro, son dos órdenes mundiales que se están levantando. Uno bueno y el otro malo. El malo es el de Occidente, Europa y Estados Unidos. Porque ellos son, hermanos, los que han programado controlar al mundo. Por eso, hermanos, quieren destruir a Rusia, han puesto a Ucrania como ahí para que empiece a socavar, y la OTAN, porque si Rusia ataca a algún país de la OTAN, van a levantarse, hermanos, para ir contra Rusia y creen, hermanos, creen que pueden destruir Rusia y así dividir el país en por lo menos en 4 porciones para terminar con el país más grande del mundo y apoderarse, hermanos, de todo el petróleo, el gas, oro, plata, cobre y todas las riquezas que hay en Siberia, hermano, porque ese es el propósito, ¿ya? Entonces, además que si hay guerra, las fábricas de armas, por hermano, ¿ya? Son las que más ganan miles de millones de dólares, por hermano. ¿Eh? Porque, ¿qué es lo que pasa, hermano, también? Que Estados Unidos está en una crisis económica muy grande. La deuda externa de Estados Unidos supera el Producto Interno Bruto anual. Son 800 mil millones de dólares, hermano. Entonces, de hecho, China tiene
bueno, tiene como 600 bonos por un valor de aproximadamente 600.000 millones de dólares. Son bonos que produjo el Banco, la Reserva Federal de Estados Unidos, y tienen que ver, hermano, pero Estados Unidos tiene que pagar eso. Entonces, como que China tiene un poco en su mano parte de Estados Unidos. Pero aún así, hermanos, ¿ya? Y eso el señor Donald Trump no sabe. Hay un asesor que es norteamericano muy reconocido, ¿ya? El señor Dan Caldwell es asesor de Donald Trump, ¿ya? Y él ya dio a saber que Estados Unidos tiene que entrar en una etapa de austeridad total porque Estados Unidos está en bancarrota, ¿ya? La deuda externa, hermano, es muy difícil pagarla a corto plazo. Entonces, hermano, porque si las fábricas de armas en Estados Unidos siguen fabricando armas y por falta de guerra no pueden venderlas, el gobierno se las compra, hermano, para así poder mantener el margen del Producto Interno Bruto. Bendito Dios. Entonces, hermano, todo eso es el poder del dinero. ¿Cómo, hermano? El poder del dinero. No le importa, hermano. ¿Ya? Ahora, en mismo Ucrania hay resulta que la semana pasada, hermano, en un bombardeo, cayó un misil en un hospital de niños en Kiev, en Ucrania. Eso fue 2 horas antes, porque ese día a Kiev lo visitaba una comisión de las Naciones Unidas. 2 horas antes que llegaran los personajes ahí, justamente a ese lugar cayó ese misil. Y resulta, hermanos, que los expertos, que hay muchos expertos en esto, han dado a saber que el daño que ese misil produjo no podía ser un misil de los que Rusia lanzó, porque ese mismo día Rusia aplastó unas áreas donde fabricaban armas y habían además armas almacenadas, ¿ya? Y incluso unos aviones, unos tanques, artillería, todo eso, ¿ya? Entonces, además, alguien logró grabar y el misil que cayó ahí en el hospital, hermano, no tiene nada que ver con los misiles que tiene Rusia. Y Rusia declaró que ese fue un misil de Ucrania que por error o por algún motivo fue lanzado ahí. Ahora, hermano, ¿a quién le conviene eso que pasó? Por supuesto que le convenía a Ucrania, porque 2 horas después iban a llegar ahí una comisión que andaba visitando Kiev, la capital de Ucrania, y vieron, pero resulta, hermano, que el misil que usó Rusia produce socavón donde explota. Y resulta que ese misil, hermano, destruyó parte del edificio, ¿ya? Y todos los vidrios alrededor y los muros quedaron marcados porque es un misil que al explotar tira mucho objetos que hacen daño y chocan con las paredes, todo eso. Así fue el misil que explotó ahí en ese hospital infantil en Ucrania. Pero los misiles que usa Rusia son misiles que, si caen en una construcción, hermano, profundiza y igual deja un socavón grande, porque son mucho más poderosos. Entonces ahí usted ve, hermanos, la política. ¿A quién le convenía lo que pasó ahí? A Ucrania, pues, hermano. Porque con esa noticia Zelensky fue a Estados Unidos en el aniversario de la OTAN y eso le sirvió de apoyo para demostrar
que Rusia está destruyendo. Pero hermano, ay Señor, ¿ya? Es tremendo, hermano, como el capitalismo, ¿ya? Como el capitalismo, hermano, no le importa a quien mata, no le importa destruir, ¿ya? El presidente hay un el señor Orbán, ¿ya? Hungría, creo que sí, Hungría. Fue a Ucrania, fue a Rusia, fue a China, buscando la paz, ¿ya? Capacito que en cualquier momento le hagan un atentado, intenten matarlo, como lo hicieron con el primer ministro de Eslovaquia, el señor Robert Fico, ¿ya? Se escribe Fico, pero se pronuncia Fico, ¿ya? Y que ya estaba casi un 100% recuperado, porque fueron 4 o 5 balas que lograron entrar ahí en su tórax, en su estómago, y felizmente se salvó, ¿ya? Lo operaron a tiempo y estuvo en peligro de muerte, pero lograron recuperarlo y está vivo, ¿ya? Porque así, hermano, así. El poder del dinero, hermanos, es un poder tan sanguinario. Imagínense, hermanos, en Palestina, los israelitas, hermanos, se han matado como entre adultos, hombres y soldados, del orden de los 12.000. Y de los 38.000 significa 24.000, 26.000 entre mujeres y niños. Masacre, hermano, masacre. Han bombardeado escuelas, hermano, escuelas. ¿Ya? Y resulta que recién, esta semana que pasó, dieron a saber que hayan eliminado el 60% de los soldados de Hamas. Y resulta, hermano, que han matado, hermanos, como 15.000 niños y como 10.000 o 12.000 mujeres. Y eso significa, hermanos, terminar con muchas generaciones. Bendito Dios. Pero todo eso es ¿por qué, hermano? Por el amor al dinero, el odio. Y todo eso, hermano, viene de Satanás. Eso téngalo por seguro, hermano. Satanás es el que está por sobre en el poder del capitalismo, hermano. Que no le importa a quien destruir. No se olvide, hermano, si usted tiene 60, 70 años o más, se acordará que en la década del 70 y 80 todos los países de América del Sur estuvieron gobernados por gobiernos militares que dieron golpe de Estado, incluido Chile. ¿Ya? Entonces, hermano, ¿por qué? Porque el capitalismo lo único que quiere, más dinero, más dinero. ¿Ya? Han aplastado al pueblo africano, hermano, de una manera terrible, terrible. Y muchos dirán, pero ¿y por qué Dios permite? Hermano, Dios a todo hombre. Si Dios aún a sus siervos les dio lo que se llama libre albedrío, ¿ya? Porque usted, hermano, sabe muy bien, usted puede ir donde quiera, hacer lo que quiera. Pero usted sabe que es pecado y que es maldad, ¿ya? Porque no somos títeres en las manos del Señor, ¿ya? Por eso es que han caído muchos siervos de Dios, muchos en robo, en estafa, en adulterio, hermano. ¿Por qué? Porque Dios no evita, cuando el hombre decide entrar al mundo del pecado, el hombre lo va a lograr, ¿ya? Tenemos, hermano, hasta dónde está nuestra fe y a la vez la fidelidad al Señor, ¿ya? Entonces, hermanito, por eso hago
hago hincapié en esto, hermano. El señor Josep Borrell de Naciones Unidas llamó a reprogramar a África. O sea, tienen el programa hecho para controlar África. Pero tienen que hacer modificaciones porque hay muchos países africanos que se están, por su amor a Rusia, así dijo él. Tenemos que reprogramar a África por su amor a Rusia. ¿Ya? Ahí tiene una clave, hermano. ¿Ya? Una clave. Reprogramar. ¿Qué significa eso? Que tienen hecho un programa. ¿Ya? Para controlar a los países de África. Como tienen hecho un programa para controlar todos, nosotros pertenecemos a América del Sur. ¿Ya? También esos programas están hechos, hermano. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, tenga usted, hermano, la precaución de estar atento a los acontecimientos, ¿ya? Porque todo lo que estamos viendo y viviendo es cumplimiento de la bendita palabra del Señor, ¿ya? Todo esto ha sido advertido en profecía, fue enseñado por nuestro Señor Jesucristo, por los apóstoles, y considérese, hermano, privilegiado, porque todos los que tuvimos la bendición de que Dios nos dio la vida de a mediados del siglo XX para acá, y que gracias a la misericordia de Dios estamos vivos, estamos siendo testigos del cumplimiento de la mayor cantidad de profecías desde 2800 años atrás. Y eso es una bendición, hermano. Si usted lee las dos cartas del apóstol Pedro, en una de ellas el apóstol Pedro dice que los profetas que profetizaron de estas cosas indagaron diligentemente averiguando si era para ellos, en el tiempo de ellos, o para nosotros. Y dice, pero no era para ellos, sino era para nosotros. Aún el apóstol Pedro, que escribe eso, hermano, está profetizando, porque él no vio, habiendo llegado a ser uno de los grandes apóstoles del Señor, sin embargo, él no vio, solamente que Dios le mostró algunas cosas en visión, bendito Dios, pero él profetiza de eso, hermano. Y nosotros tenemos esa bendición de que, porque Dios pudo habernos dado la vida muchos siglos atrás, aún en los tiempos de Cristo, pero ha sido la voluntad de nuestro Señor, el propósito de nuestro Dios Padre Celestial, de habernos dado la vida en este tiempo. Y es una bendición, así considérelo, hermano, una bendición grande el ser testigo del mayor último tiempo. Bien, amados hermanos, que Dios les bendiga, ¿ya? Este ha sido el episodio 11, donde hemos dado a saber en los dos órdenes mundiales que se están levantando, y uno será nefasto, el de Occidente, encabezado por Estados Unidos, Canadá y toda Europa. Y el otro es, no tiene nada que ver con eso, hermano, porque son enemigos totales. Por lo tanto, hermano, el orden mundial que va a producir daño va a ser el que se pertenece a Europa y a Estados Unidos, porque está bajo el dominio del capitalismo. Bendito Dios. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Un abrazo fraternal en el amor del Señor. Tengan todos las más ricas bendiciones, ahora y siempre. Amén.